Abra conmigo la Biblia en Filipenses capítulo 3 en esta noche. Filipenses capítulo 3. Filipenses es conocida como la carta del gozo. Pablo la escribe desde la prisión, pero se la conoce así como la carta del gozo, porque continuamente en capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, Pablo está mandando a todas las personas a gozarse en el Señor. Ya en el tercer capítulo, el apóstol Pablo les habla de que hay cosas que nos hacen perder el gozo y la paz. Si usted se toma un tiempito en casa, lea el capítulo 3 y comienza a señalar cada vez que aparece la palabra cosas, porque es clave para poder entender este pasaje. No se la voy a decir yo para que usted haga su tarea en casa. Esa palabra cosas, cada vez que aparece, está significando algo muy importante que Pablo quiere decir. Hay un gozo y hay una paz que debe caracterizar justamente a los cristianos y que muchas veces se pierde simplemente porque le damos más atención al mundo que a las cosas del Señor. El capítulo en sí se divide en tres partes. Pablo cuenta su pasado, cuenta su presente y también nos va a contar acerca de su futuro. Y como él dice, imítenme a mí, en el verso 17, es como que Pablo también utiliza su propia vida para poder ilustrar la vida de todo creyente. Es decir, que todo creyente también tiene su pasado, tiene su presente y tiene su futuro. Así que voy a tratar de sintetizar estas dos primeras partes y quiero dar un poquito de énfasis en la tercera. La primera parte o la primera sección podemos decir que Pablo asume como una posición de un contador. Usted sabe lo que es un contador público, ¿no? Un contador nacional, alguien que se pone a hacer cuenta, y el contador tiene una especialidad y es precisamente hacer un balance anual. Bueno, lo que Pablo trata de hacer es un balance de su vida pasada y nos dice que solamente él tenía religión. Usted va a notar del versículo 1 al 11 el pasado de Pablo, la vida anterior a Cristo. Entonces él cuenta que tenía realmente una gran religión, pero no tenía salvación. Pablo tenía religión, pero no tenía salvación. La salvación la encontró precisamente cuando él encontró a Cristo Jesús. Una vez que encontró la salvación, tiró toda la religión que él tenía, junto con su reputación que había conseguido, la tiró toda al tacho de la basura. Es lo que dice este pasaje. Todo lo tengo por basura. Por eso podemos entender que saber de Cristo no te hace salvo. Encontrar a Cristo y recibirle en el corazón es el comienzo de la salvación. Yo no sé usted si ya ha asegurado su salvación, porque muchos saben de Cristo, hasta te pueden contar su historia, pero saber de Cristo no te hace salvo. Recibir a Cristo en tu corazón y hacerle Señor de tu vida es lo que a Pablo y a cualquier persona lo hace un hijo de Dios. Así que logramos conocer hoy a Cristo únicamente, solamente a través de su palabra, de la Escritura. Por lo tanto, te invito a conocerle cada día más, que justamente este era el anhelo del apóstol Pablo. En la segunda parte o la segunda sección de su testimonio, Pablo, ahora él toma como una posición de atleta. Ya no más es el contador, es el atleta que nos dice que debemos esforzarnos continuamente para poder alcanzar la meta, para ser recompensado en el día final, en el cielo. Y aquí justamente no se trata de salvación. No es que ganando la carrera, no es que participando de la carrera y obteniendo el premio nosotros vamos a ser salvos, porque la salvación no se logra por los méritos que yo pueda obtener aquí en la tierra. No es una carrera y el que gana es salvo, no. Lo que Pablo está tratando ahora, a partir de que él es salvo, quiere dar a entender que nos toca competir en esta vida para que un día podamos ser galardonados.
Y él utiliza varias veces esta ilustración de ser un atleta. Se ve que le gustaba mucho el tema de las Olimpiadas, y él una y otra vez compara el andar del creyente, la vida ahora en Cristo Jesús, como si fuera una carrera de atletismo. Cada corredor en los tiempos del apóstol Pablo, en primer lugar, debía representar a su país, y en segundo lugar, cada corredor debía ser una persona libre. Nosotros justamente estamos cumpliendo esas dos condiciones. Nosotros somos ciudadanos del cielo y también somos libres porque el Señor nos hizo libre del pecado. La gente de este mundo no podría competir en esa competencia porque no son libres, son esclavos del pecado. Son esclavos del pecado. Lo segundo, que a cada corredor se le asignaba un lugar en la pista y una meta para alcanzar. Nosotros también estamos en condiciones de poder competir porque tenemos un lugar asignado por Cristo para que nosotros podamos servir y una meta también para alcanzar. Ahora, ¿cómo alcanzamos la meta que Dios nos ha propuesto? En primer lugar, sincerándonos, como también hizo el apóstol Pablo, admitiendo en el lugar donde nos encontramos hoy. Pablo dijo en el verso 12 y 13 lo siguiente, se lo leo: no quiero decir que ya lo haya alcanzado, ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo alcanzamos la meta? En primer lugar, como dijo el escritor a los Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos que tener fe en esta carrera cristiana. Tenemos que tener a alguien para imitar en nuestros pensamientos, y ese es Cristo Jesús, el cual fue nuestro precursor. En segundo lugar, olvidarte de muchas cosas. En primer lugar, olvidarte de tus pecados, olvidarte de tus fracasos y olvidarte también de todos tus éxitos del pasado. Porque muchas veces, cuando estamos corriendo la carrera cristiana, esto nos va a ser un obstáculo. Si constantemente estamos pensando en los fracasos del pasado, en toda esa carga de pecado del cual un día el Señor nos libró, pero parece que nuevamente queremos meternos encima de esa mochila que nos pesa para poder correr, y sobre todo también hay gente que queda pensando en los éxitos que logró cuando no tenía a Cristo en su corazón. Pablo, ¿sabe qué dijo? Para que esto no me estorbe, lo tiro todo a la basura. Y en tercer lugar, debes concentrarte en el llamado supremo, en el llamado celestial que el apóstol Pablo está diciendo que tenemos ahora en el Señor. ¿Sabe qué? Muchos cristianos han perdido la carrera precisamente por distraerse. Por lo tanto, mi consejo en esta noche es: no desvíes tu mirada de la meta. Hay jugadores, hay competidores que solamente por mirar al que estaba al lado suyo y ver cuánto tiempo le había sacado, perdieron la carrera por hacer un movimiento de distracción. Nosotros no podemos distraernos en esta gran competencia que ahora tenemos en Cristo Jesús. Por lo tanto, no te distraigas, no desvíe tu mirada de la meta, no pierdas tu recompensa, porque un día lo lamentarás cuando estés delante de aquel al cual tienes que entregar lo que ganaste aquí en la tierra. Y lo tercero que habla el apóstol Pablo acerca de su testimonio es que nos dice Pablo que él tiene ahora una perspectiva diferente, ya no más como un contador, ya no más como un atleta, sino ahora como un ciudadano de la patria celestial. Permítame leer el versículo 17 al 21, que dice lo siguiente: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen,
según el ejemplo que tenéis de nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo habla en esta sección, y hoy estaba leyendo y le presté mucha atención a algo muy importante. Si bien esta carta es la carta del gozo, porque en los 4 capítulos habla de que Pablo dice, regocíjense en el Señor siempre, hay una partecita donde él llora, y llora precisamente de tristeza. Hay algo que lo conmueve al punto de que tiene que derramar lágrimas, y se conmueve por lo que él va a decir, y se entristece mucho, y es precisamente porque hay muchos cristianos que tienen una mente mundana, una mente cargada con las cosas terrenales. Y lo describe, obreros fraudulentos, personas que dejan mucho que desear, que dice solamente piensan en lo terrenal, lo que quiere decir que solamente piensan en las cosas del mundo, lo que el mundo les ofrece, y alardean precisamente de lo que les debería avergonzar. En segundo lugar, dice que viven solamente para la carne, porque ahora transformaron al Dios al cual adoraban. Su Dios no es el Dios al cual nosotros adoramos. Esto está hablando de cristianos, que ahora el Dios de ellos es el vientre, es decir, que solamente piensan en comer. Su delicia, su deleite, tiene que ver precisamente con solamente comer. Y tercero, Pablo dice acerca de esta gente que su fin es la destrucción. Y hablando de destrucción, no es ni más ni menos que el infierno. Hay gente que le espera al infierno porque vive justamente de esta manera. Estas personas, según lo que Pablo dice, que eran enemigos de la cruz de Cristo. Esa cruz que derrotó al mundo, esa cruz que derrotó a la carne, esa cruz que nos habla de sacrificio, de sufrimiento. Sin embargo, estas personas viven para el mundo y solamente buscan autocomplacerse. Y qué terrible situación, ¿no? Porque siendo o constituyéndose enemigo de la cruz de Cristo, se dicen ser seguidores de Cristo o se dicen ser cristianos, creyentes. Es una incoherencia, ¿no? Pablo lo dice precisamente, el fin de estas personas no es estar con Cristo, sino en la perdición eterna. Ahora, dice el verso 20 que nuestra ciudadanía está en los cielos. Cuando las personas llegan a ser miembros de la familia de Dios, es como que su nombre aparecen ahora anotados en el libro de la vida. Lucas capítulo 10, verso 20, el Señor lo aclaró bien, cuando los 70 volvían con gozo, trayendo el reporte de cómo le había ido para en ese momento cuando estaban anunciando las buenas nuevas, y decían, hasta los demonios se nos sujetan, Señor, en tu nombre. Y el Señor fue como que le puso los pies sobre la tierra y le dice, pero no se alegren tanto por dominar a los espíritus, sino porque sus nombres están escritos en los cielos. Sus nombres están escritos en los cielos. Los hijos de Dios, los creyentes verdaderos, tienen sus nombres escritos en los cielos, en el libro de la vida. Ojalá que tu nombre aparezca escrito en el libro de la vida. Si no es así, hoy es una noche oportuna donde puedes volver al Señor y que tu nombre nuevamente aparezca escrito en el libro de la vida. Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente y nuevamente viene a los brazos del Señor. Yo no sé si hoy usted se siente ciudadano del cielo, si se siente
que es parte de esa ciudadanía en los cielos. Esto quiere decir vivir para la gloria del Señor, no vivir para los deseos de este mundo, no vivir con una mente cargada de lo mundanal, de las cosas que solamente están por delante de nuestros ojos. El ciudadano del cielo vive para alabanza y la gloria de Dios, no para la alabanza de esta tierra. Cada ciudadano debe honrar a su patria. De seguro, el cristiano siempre va a poner en alto, con su estilo de vida, la patria celestial. Honrará al cielo. Ahora, escuchen, nada te va a mantener tan espiritual, nada va a mantener tu mente tan espiritual como esperar la venida de nuestro Señor. Dice la palabra que somos ciudadanos del cielo, pero que desde ese lugar justamente esperamos el regreso de nuestro Señor. ¿Está usted esperando al Señor? Dice el verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Está esperando usted el regreso de su Señor? Es interesante que cuando uno pasa constantemente esperando el regreso de su Señor, eso te hace más espiritual, te mantiene espiritualmente en condiciones. Algunos en Filipos solamente se conducían por lo que veían sus ojos y perdían precisamente la perspectiva del cielo, que pertenecían al cielo, de que estaban en la tierra transitoriamente. Usted está en la tierra transitoriamente. Un día Cristo volverá a arrebatar a su iglesia, se la llevará al cielo. Si esto no sucede antes, usted partirá a la presencia de Dios, pero todos un día vamos a partir a la eternidad. Sea por el COVID, sea por una gripe, sea por alguna enfermedad, sea porque lo atropelló un auto, sea porque recibió un balazo indebido, sea porque los años se le cumplieron y ya su existencia se acabó en esta tierra, todos un día partiremos a la presencia del Señor. Pero lo bueno es que usted pueda saber que usted pertenece al cielo, usted es ciudadano del cielo, que cuando usted llega a ese lugar le digan, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Gloria a Dios. Así que, qué futuro glorioso le espera al ciudadano del cielo, a los hijos de Dios. Pablo justamente proclama que seremos como Él es. Seremos como Él es. Este cuerpo de humillación será cambiado en un cuerpo glorioso. Leemos en Primera de Tesalonicenses, acompáñenme, el capítulo 4, versículo 13. Hay una expresión muy linda del apóstol Pablo acerca de nuestro futuro. Dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es decir, que todos tus parientes que murieron en Cristo, todos los hermanos que conocemos, que un día estuvieron con nosotros alabando el nombre del Señor y partieron a la presencia del Señor, los que durmieron en Él, también el Señor los traerá. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y yo te aliento en esta noche con estas palabras. Viene el día en que el Señor va a arrebatar a su iglesia, donde cada uno de los que estemos vivos seremos arrebatados, donde cada uno de aquellos que partieron a la presencia del Señor antes que nosotros serán transformados, y juntos, ellos como nosotros, con un cuerpo glorificado,
recibiremos al Señor en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Tu cuerpo, ese cuerpo debilitado, tu cuerpo que se enferma, que sufre el frío, tu cuerpo que sufre las inclemencias del tiempo, tu cuerpo que es frágil por causa de las consecuencias que vivimos sobre esta tierra, ese cuerpo un día será glorificado. Y esto es lo que Pablo está tratando de decir, porque él habla de tres secciones de su vida. Habla de su salvación, habla de su santificación, pero también habla de la glorificación. Usted también fue salvado, continuamente está siendo santificado, pero va a llegar un día que también va a ser glorificado como Cristo fue glorificado. Gloria al nombre del Señor. Pablo proclama esto: seremos semejante a Él. Este cuerpo de humillación será cambiado en un cuerpo glorioso. Bendito sea el nombre del Señor. Viene el día de la resurrección de los muertos. Viene el día de la gran reunión de aquellos que partieron antes, de los que vivimos ahora, y viene el día del reconocimiento y de la recompensa, porque seremos galardonados por lo que hicimos por Él, para luego tener esa recompensa para dársela a aquel que merece la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Ojalá seamos hallados fieles en Él y no avergonzados en su venida, como aconseja el apóstol Juan en Primera de Juan, la primera epístola de él, en el capítulo 2, versos 28 y 29 dice lo siguiente: y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con el Señor. Es el consejo que Juan nos da a nosotros. Permanezcan en comunión con el Señor, para que cuando Él vuelva puedan presentarse delante de Él seguros y sin tener que avergonzarse. Si saben que Jesús es justo, deben también saber que todo el que practica justicia es hijo de Dios. Y el último versículo que comparto en esta noche, Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 al 3, que dice lo siguiente: miren con cuánto amor nos ama el Padre, que somos llamados hijos de Dios. Y de veras que lo somos. Como la mayoría de la gente no conoce a Dios, tampoco reconoce lo que somos. Sí, amados míos, ahora somos hijos de Dios y no podemos ni siquiera imaginarnos lo que vamos a hacer después. Pero de algo estamos ciertos, de algo estamos seguros, que cuando Él venga seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo el que espera confiadamente que esto suceda, se purifica así como Cristo es puro. Gloria al Señor. Pablo en esta carta trata de animar a los creyentes. Nos dice de que hay un pasado del cual debemos arrepentirnos para ser salvos. Nos habla de un presente en el cual debemos constantemente santificarnos y purificarnos. Y nos habla de un futuro glorioso. Un día seremos glorificados. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también resucitará estos cuerpos mortales y los va a hacer semejante al del Señor. Hoy sufrimos. Hoy quizás nos toque morir y partir, pero un día tendremos un cuerpo glorificado. Gloria al nombre del Señor. Dios hará nueva todas las cosas. Así que confiadamente les puedo decir que tenemos un futuro glorioso por delante.